Hay una realidad sobre el dinero que la mayoría de las personas nunca llega a comprender. No porque sea complicada, sino porque nadie se toma el tiempo de explicarla de forma clara. Mientras millones de personas trabajan cada semana intercambiando su tiempo por un salario limitado, existe otro grupo que ha aprendido a usar el tiempo a su favor, haciendo que el dinero crezca incluso cuando no están trabajando. No es suerte, no es talento especial, es entender un principio simple, pero poderoso. Mi nombre es Ricardo, tengo 76 años y a lo largo de mi vida he visto de todo. He visto personas con grandes ingresos terminar sin nada y también he visto personas con ingresos modestos construir una vida estable, libre y con abundancia. Y te puedo decir algo con total certeza. La diferencia nunca fue cuánto ganaban, fue lo que hacían constantemente con lo que tenían. La mayoría cree que ganar poco es una condena, que no importa lo que hagas, siempre estarás en el mismo lugar. Pero esa forma de pensar es precisamente lo que mantiene a muchos atrapados. Porque cuando aceptas esa idea, dejas de buscar alternativas. Para que entiendas esto mejor, quiero que imagines a alguien común. Alguien como tú. A principios de los años 90, un hombre llamado Daniel trabajaba en una pequeña planta industrial. Su salario apenas cubría lo necesario. No había espacio para errores ni para lujos. Su rutina era simple: levantarse temprano, trabajar largas horas, regresar a casa cansado y repetir lo mismo al día siguiente. Todo en su vida parecía indicar que su futuro ya estaba definido. Pero había algo que nadie veía. Cada noche, después de cenar, cuando todo estaba en silencio, Daniel se sentaba con una libreta y empezaba a revisar sus números. No lo hacía por curiosidad. Lo hacía porque quería entender su realidad. Anotaba cuánto ganaba, cuánto gastaba y cuánto le quedaba al final del mes. Durante días repitió ese proceso, hasta que descubrió algo que cambiaría su perspectiva. Siempre quedaba una pequeña cantidad disponible. No era mucho. Para la mayoría de las personas, ese dinero desaparece sin darse cuenta. Pero Daniel decidió verlo diferente. No como algo insignificante, sino como una oportunidad. Así que tomó una decisión sencilla: guardar esa cantidad cada mes, sin excusas. No buscó hacerse rico rápido. No se dejó llevar por promesas irreales. Solo fue constante. Al principio no parecía que estuviera pasando nada. La cantidad era pequeña y los resultados casi invisibles. Pero con el paso del tiempo, ese dinero empezó a crecer. Poco a poco, comenzó a generar algo más. Intereses. No eran grandes cifras, pero había algo importante. Era dinero que ya no dependía directamente de su esfuerzo diario. Aquí es donde la mayoría falla. Las personas quieren ver resultados rápidos. Cuando no los ven, se frustran y abandonan. El problema no es la estrategia, es la falta de paciencia. Porque el crecimiento real ocurre lentamente al principio, pero se acelera con el tiempo. Quienes entienden esto, quienes logran mantenerse firmes, descubren el verdadero poder del proceso. Ahora imagina otra historia. Otra persona, con un ingreso muy similar, enfrentando las mismas dificultades, pero con una mentalidad distinta. Esta persona no solo decide ahorrar, sino que también empieza a buscar maneras de generar un ingreso adicional. Comienza con algo pequeño. Tal vez vendiendo productos en línea, ofreciendo servicios básicos o aprovechando habilidades que ya tiene. Los resultados al inicio son bajos, incluso desmotivadores, pero decide continuar.
Con el tiempo, ese ingreso extra comienza a crecer. Y algo aún más importante ocurre. Su forma de pensar cambia. Empieza a ver el dinero de manera diferente. Se interesa por aprender, por entender cómo funcionan las inversiones, cómo se mueve el dinero y cómo puede hacerlo crecer. Esa combinación, ahorro, ingresos adicionales y aprendizaje, empieza a generar un cambio real. Años después, los resultados son completamente distintos. Y aquí es donde todo toma sentido. La riqueza no es cuestión de ingresos altos, es cuestión de hábitos consistentes. Frente a ti existen dos caminos muy claros. El primero es el camino común. Trabajar, ganar dinero, gastarlo y repetir ese ciclo durante años. Es cómodo porque es conocido, pero rara vez lleva a la libertad. El segundo camino es menos popular. Requiere disciplina, requiere paciencia. Empiezas con poco, pero decides mantenerte constante. Ahorras, aprendes, buscas crecer. Y con el tiempo, todo empieza a cambiar. La diferencia entre estos dos caminos no es la suerte, ni la inteligencia, ni el punto de partida. Es la capacidad de mantener hábitos correctos durante años. Las personas que logran construir riqueza no son necesariamente las más inteligentes. Son las que entienden el valor del tiempo. Son las que no se rinden cuando los resultados tardan en aparecer. Y aquí está lo más importante. El mejor momento para empezar es ahora. No necesitas grandes cantidades de dinero. No necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas comenzar. Ese pequeño dinero que te queda al final del mes no es poca cosa. Es el inicio de algo mucho más grande. Haz algo sencillo. Escribe cuánto ganas, cuánto gastas y cuánto te queda. Ese número es tu punto de partida. Después, toma acción. No busques resultados inmediatos. En el corto plazo parecerá lento, pero en el largo plazo puede cambiarlo todo. Con el tiempo suficiente, lo que hoy parece pequeño puede convertirse en estabilidad y eventualmente en libertad. La riqueza no se construye de la noche a la mañana. Se construye con disciplina, con paciencia y con decisiones diarias. Así que la verdadera pregunta no es si es posible. La verdadera pregunta es, ¿vas a empezar hoy o vas a esperar otros años para hacerlo?